Friki saludos a todos y todas, bienvenidos de nuevo al Friki Canal, yo soy Hernán y bienvenidos de nuevo a una reacción al canal de J. Golden, que ya hacía tiempo. En este caso, a la de 30 curiosidades flipantes sobre Piratas del Caribe y la maldición de la Perla Negra, la primera de la saga. Sé que tengo muchos vídeos pendientes de J. Golden, pero bueno, ya llegarán. Es que son muy largos, tío. Ya no veo tantos. Es que no puedo sacar hora y media para verlos o... Bueno, hora y media sí, pero 3 horas, 2 horas, no, eso es imposible. Bueno, vamos a ver qué nos ha preparado y vamos para allá. Vale, aquí lo tenemos. Poco like, let's go. Año 2003. Tienes unos 8 años y estás jugando en el patio del colegio con tus 8 amigos años. a ser O sea, le Legolas, saco un año yo a Aragorn él. y Gimli reventando orcos en El Señor de los Anillos. Pero de repente Correcto. llega tu pana y te dice que es el Capitán Jack Sparrow. Obviamente te la recontrapela y le disparas una flecha para matarle porque eres el puto Legolas. Los piratas. De hecho, cuando se estrenó fue en verano y yo estaba en la playa cuando la vi. Y la vi varias veces. Y mi padre también le gustó mucho la peli. Y la fuimos a ver varias veces. Y todos mis amigos quedaron flipados con esta película. Y recuerdo que eso, en las vacaciones donde la vi, pues en las playas hay como unas especies de pirámides de cuerda y tal. Pues recuerdo jugar mucho en esas pirámides haciéndome pasar por Jack Sparrow o tal. Bueno, sigamos. Te la sudan. Pero descubres que tu amigo se refería a una peli en la que además sale también el actor que hace de Legolas y también es un pirata. Así que al día siguiente vas al cine con tus padres, ves la mejor película de la historia y cuando llegas al colegio el lunes le abres la cabeza a tu mejor amigo con una botella de vidrio. Porque aquí el único capitán Jack Sparrow eres tú. Así de fuerte fue lo de esta película. Hasta yo tenía un póster de Jack Sparrow en mi habitación. Yo también. Pero no se basaba en ningún libro, Yo en también. ningún cómic, Soplame la vela. ni en ningún videojuego. Se basaba en una maldita atracción de Disneyland. Y fue todo un éxito. ¿Y sabéis también qué va a ser un éxito? El vídeo de God of War 1, epiquísimo, que sacaré el próximo ¡Ojo! domingo 3 de agosto en mi canal secundario, contando la historia del primer juego. Así que, Y tú, grumete, oye, ¿y este de dónde ¡Ojo! ha salido? dale a like si quieres que J. Golden también haga el vídeo de la segunda peli de Piratas del Caribe. Y suscríbete para unirte a mi tripulación. Bueno, mi tripulación. Te lo pide el mismísimo capitán Jack Sparrow. Partimos ya hacia Tortuga dispuestos a encontrar Oye, pero que esa es mi frase. 30 curiosidades flipantes de Piratas del Caribe, la maldición de la Perla Negra. De la niebla emerge un navío. Y en la proa del barco el mascarón se compone de un león y un unicornio rodeando un Claro, escudo. de Este la era el corona escudo de inglesa. armas de la Armada Británica. El león representaba a Inglaterra y el unicornio a Escocia, pues ¿Veis? este es un barco de la Armada inglesa. Y su nombre es Dunlees, el intrépido. Lo que canta Elizabeth es la canción que suena en la atracción de Disneyland de Piratas del Caribe en la que se basa esta película. Es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. También encarna la fascinación que tiene Elizabeth desde niña por la vida pirata, sin saber que ella algún día sería el rey de los piratas en la tercera peli. Que no hagas spoilers, tío. Y esta es la canción que canta el hijo de Elizabeth y Will al final de la trilogía. Y más spoilers. Joder. Y aparece el señor Gibbs, pero más joven, Ujú. claro. Él antes era un marinero al servicio de la Armada inglesa. Oh, Master and De hecho, Commander. en una ocasión el Peliculón, padre de Jack, chaval. Edward Tick, y el propio Jack de adolescente fueron capturados por la Armada inglesa y fue el señor Gibbs quien los ayudó a escapar cuando aún era un marino británico. Pero en algún punto de su vida desertó del servicio de la Armada británica y decidió Pero eso, ¿dónde lo dicen? ¿En la versión extendida o qué? No sé, yo no recuerdo eso. entregarse a la vida pirata. Es el primero de a bordo de Jack Sparrow siempre, y su hombre de mayor confianza. Pero sí que es cierto que mientras los demás piratas de la saga son más caóticos y rudos,
Se nota que el señor Gibbs aún posee algo de esa disciplina militar sobre el resto de piratas, pues a veces habla como un suboficial y no como un bucanero. Aparece en el Comodoro Norrington, de joven junto al padre de Elizabeth al fondo, Weatherby Con Swan. pelucas Se dirigen castañas. a Port Royal, pues han nombrado al padre de Elizabeth gobernador. La niña aquí solo tiene 12 años, pero en Norrington tiene 20. Pareces un pederasta en potencia. Gibbs Lo no es. oculta su afición Sí, a la sí, bebida, lo pues lleva parece. su petaca en el bolsillo. Bueno, técnicamente lo es, ¿no? Porque supongo que Elizabeth tendrá unos, entre comillas, 16, 18 años. ¿Sabes? Gibbs no oculta su afición a la bebida, pues lleva su petaca en el bolsillo. Esto es un viejo dicho marino. Antiguamente se creía que las mujeres a bordo del barco distraerían a la tripulación con su belleza, ocasionando fallos en la navegación y tareas del barco. Además, se creía que enfadaban a la mar, quien celosa provocaba tormentas y tempestades al ver a una mujer a bordo del barco, pues la única esposa de un marinero era la mar. Vaya, la horca. En la era de la piratería, la mayoría de piratas eran condenados a la horca. Se les ejecutaba cerca del mar o en los muelles para que la gente supiese que eran piratas. También los dejaban expuestos en jaulas para que los pájaros les picoteasen y cosas así. Los cuervos se alimentasen de sus ojos después de haberles torturado. Había maneras muy creativas, la verdad, de ejecutar a un pirata. Pero sí, la más extendida fue la horca. Y se dejaban sus cuerpos colgando en jaulas a veces durante años para recordar a los demás piratas cuál era el destino que les aguardaba. El niño que llega flotando en la tabla es William Turner, y el barco en el que viajaba es en el que el pequeño Will se coló de polizón para ir en busca de su padre, Bill el Botas, que los abandonó De a su hecho, madre y a él para... También era muy habitual el humillarles. Les solían poner máscaras de metal o cepos, ¿no? Como en la Edad Media, y les hacían recorrer el pueblo más próximo y luego, pues, cuando se llegaba al embarcadero los solían poner en un poste, ¿no? Para exponerles. Además de eso, de torturarles por los jajas. ser pirata. La madre de Will murió en Inglaterra a causa de una enfermedad, por eso el niño va en busca de él ahora. Bill el Botas, su padre, mandó una pieza del oro azteca de Cortés al niño para que la conservase, que es la que lleva al cuello ahora y que le quita a Elizabeth, condenando así a Barbosa y al resto de la tripulación a seguir malditos para siempre en busca de esa pieza, pues Bill nunca quiso traicionar a su amigo Jack Sparrow en el motín que hizo Barbosa para arrebatarle la perla negra, y esta fue su venganza. Barbosa se enteró y ató a Bill a un cañón para que muriese ahogado, y en el fondo del mar Bill hizo un trato con Davy Jones para que lo salvase de morir a cambio de servir durante 100 años en el holandés errante. ¡Ah, puto niño de mierda! ¡Qué susto, joder! La moneda del oro azteca de Cortés tiene este diseño para tratar de emular un calendario olmeca. En concreto, el de la Piedra del Sol. Se decía que era una piedra gladiatoria sobre la que un prisionero era atado y debía luchar contra otros guerreros mexicas hasta rendirse o morir, a modo de sacrificio. Por eso esta moneda tiene forma de calendario y deben hacer un sacrificio para romper la maldición. Pero no se parece en nada a las monedas olmecas o aztecas reales. Elizabeth se quedó con la pieza de oro azteca para proteger a Will y que no lo considerasen un pirata, pues en aquel entonces hasta los niños podían ir a la horca, al menos. Bueno, se trataba que no. O sea, generalmente los niños acaban sirviendo de domésticos. Es decir, acaban siendo esclavos y se llevaban a que ayudase a un tendero o lo que sea. Era como una ayuda social que te daba el Estado el proporcionarte a un esclavo, ¿no? Y generalmente los que eran niños estaban muy cotizados, ¿sabéis? Y bueno, pero del mismo modo, los piratas muchas veces acaban en galenas o cosas así. O sea, no siempre se les mataba, básicamente. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, no sé si de 1760 a 1770 creo que hubo más de 100 ejecuciones de piratas solo en el Caribe. Entonces, a ver, es que todo depende. Pero sí, de momento está bastante claro. O sea, es correcto lo que está diciendo.
en este universo. Elizabeth ve cómo la perla negra desaparece entre la niebla que siempre la rodea. Pero originalmente la perla negra se iba a llamar The Wicked Wench, que es el nombre del barco pirata que hay en la atracción de Piratas del Caribe en Disneyland. Las pelis es el nombre que tenía la perla antes de ser la perla negra. Este era el barco que Jack Sparrow capitaneaba cuando trabajaba para la Compañía de las Indias Orientales. Para él simbolizaba la libertad, pero Jack se negó a participar en el comercio de esclavos. Así que por orden pero eso cuando lo dicen, el villano de las siguientes pelis, la Compañía de las Indias quemó y hundió el barco de Jack en el fondo del mar para siempre. Jack hizo un trato con Davy Jones para recuperar su barco del fondo oceánico. Es como el Caronte así en la perla negra, llamada así por el característico color negro de la nave a causa del fuego que la abrasó. Por eso parece un barco fantasma con las velas rotas, y la niebla que la rodea es el humo que emitió aquel día cuando lo quemaron, porque lo hundieron en el fondo del mar. Es un navío maldito, pero del que Jack no ha podido ser capitán en estos 10 años, pues se amotinaron, aunque Davy Jones reclamará igualmente su alma en la segunda peli. Elizabeth despierta y la pequeña campana que vemos en su mesilla se usaba para apagar las velas como esta. Sí, yo tengo. Bajo el falso fondo del cajón la pieza de oro azteca que, a juzgar por el polvo que la rodea, hace años que no reparaba en ella hasta ahora. Pero si está en un doble fondo, lo raro es que haya polvo, ¿no? O sea, se supone que si eso está bien colocado, no tendría que pasar el polvo. No sé, pensarlo. Hoy, esto es Port Royal, la que era la sede del gobierno británico en Jamaica. Oh, casi lo olvido. ¿Me estás Propongo que nombrando lo celebremos mi reina? inmediatamente. Aunque media ciudad se hundió en el mar a causa de los tsunamis. Women in London must have learned not to breathe. Llevar corsé podía ser muy peligroso en esta época si se ajustaba tanto como estas doncellas se lo están poniendo a Elizabeth. Provocaba problemas de respiración y desmayos, como el que luego desplazaba Además, desplazaba los órganos internos y provocaba deformidades óseas, problemas de espalda, amorfismos en el pecho, todo un instrumento de tortura. Y es que, de verdad, crueldad con las mujeres. Adoro el humor de estas pelis. La espada es un presente por el ascenso de Norrington a Comodoro. Comodoro, en la Armada, es alguien que está a cargo de más de 3 buques de guerra. Correcto. Le hace la pelota para que se case con su hija Elizabeth. En esta época el amor no interesaba. Los padres casaban a sus hijas con quienes mejor prestigio y fortuna podrían brindar a su familia. Por eso tiene tanto valor que al final de la peli el padre acepte la relación de Will, un herrero, con Elizabeth. Esta misma espada que le presenta Will ahora es la misma que usará Davy Jones al final de la trilogía para matar a Will. Will pone esa cara porque su maestro es un viejo borracho que no hace nada, pero el maestro herrero es Will. Elizabeth y Will obviamente se aman, pero Will ni lo intenta porque ella no está a su alcance. Él es un herrero y ella la hija del gobernador de la isla. Y aparece Dios, Capitán Jack Sparrow, subido al mástil como un gorrión, y lo primero que ve a lo lejos es su objetivo, el barco del Comodoro Norrington con el que planean huir luego, ya que necesita otro barco, urgentemente. Este pequeño bote que Jack hunde es el de Ana María, que le parte luego la cara por esto, y se hunde porque al salir huyendo de Tortuga con él, una de las... ¿Saldana? Bueno, la que hace de Ana María en esta película, dice que fue una experiencia horrible. Y que por eso no vuelve a aparecer en las siguientes. De hecho, creo que ni siquiera la llamaron para las siguientes. Es cierto que no era tan conocida en aquel entonces, pero joder. La verdad es que ahí Disney la cagó fuerte. Las 2 señoritas de compañía que lo abofetean al llegar a la isla, Scarlett le quitó del bote 4 clavos por si este salía huyendo cuando se casasen. Y así fue, Jack engañó a ambas damiselas diciendo que se casaría con ellas, pero en realidad las vendió en una subasta y huyó con este barco. ¿Qué dices? Por eso te admiro. Tanto la subasta como las señoritas de compañía son un guiño a las que aparecen también en la atracción de Piratas del Caribe. El encargado del muelle se asegura de que cada barco atracado aquí quede registrado a cambio de un dinero, y el niño que lo acompaña es un esclavo, pues la explotación infantil estaba a la orden del día, sobre todo si eras negro. Estos son 3 chelines acuñados en 1711, justo la época en la que transcurre la peli. Welcome to Port Royal, Mr. Smith.
pero Jack se lleva toda la recaudación. Los soldados de rojo son casacas rojas de los regimientos de infantería británicos del siglo XVIII. Elizabeth cae desmayada y Jack la rescata. Mientras cae, Jack dice: en la 2, una tribu de caníbales convierten a Jack también en el jefe de la tribu para luego intentar comérselo. O sea que Jack ya tenía experiencia con esto de los indígenas. Pero al entrar en contacto con el mar, la pieza del oro azteca llama palpitando a la tripulación maldita de la Perla Negra, que aún la busca. Por eso aún no la habían encontrado, porque Elizabeth la tenía escondida en un cajón. Es el mar lo que activa la pieza de oro y el GPS localizador de la moneda. El clima cambia por completo, pues ya vienen. De hecho, las nubes que aparecen sobre Jack y Elizabeth cuando la saca del agua forman una enorme mano con dedos que se Coño, ¿es verdad? sobre ellos. Y ya empezamos ¡Hala! a ver la ¿Qué misma dices? niebla que había cuando Elizabeth conoció a Will, la de la Perla Negra. Singapur es donde arranca la tercera peli, en los dominios del Lord Pirata Xiao Feng, pero Jack lo dice porque era en aquel entonces uno de los puertos más concurridos de Asia. Allí la prostitución era legal. Vaya. Eso sí me interesa, ¿eh? Y estos corsets ingleses eran la principal prenda que vestían estas señoritas de compañía para hacerlas más atractivas, pues elevaba el busto. Y Jack tiene mucha experiencia con señoritas de compañía, por eso Sí. sabe cómo quitarle el corset a Elizabeth y qué es lo que le pasaba. Jack reconoce la pieza del oro azteca de Cortés, pues fue él quien encontró la isla de Muerta y el tesoro que inició el motín que le hizo perder su barco. La P que tiene grabada en el brazo es la marca que A ver, dejaba la compañía claro. de las Indias Orientales para marcar a los piratas con un hierro ardiendo. Y el tatuaje de Jack más arriba es el de un gorrión volando claro. sobre el mar con una puesta de sol, ya que Sparrow significa gorrión. Pero este símbolo también testifica que Jack ha navegado por todos los océanos del mundo varias veces. La pistola solo tiene una bala porque es la que Jack reservó para Barbosa, después de que lo abandonaran con ese mismo arma y una bala para quitarse la vida. Su brújula señala tan solo aquello que más deseas. Por eso ahora, cuando el Comodoro la abre, podemos ver cómo la aguja gira y apunta a Jack directamente. Pues para Norrington, capturar a este infame pirata supondría un nuevo ascenso, o más prestigio. Si de verdad amase a Elizabeth tanto, la aguja apuntaría hacia ella. Pero a Norrington siempre le importó más su reputación y la marina. La pistola Sí. de Jack en esta peli es la única pistola real que hay, una Flintlock de 1765, aunque solo usaban la pistola real en las escenas donde debía dispararla. Esta de aquí ahora es la réplica. Lo que lleva a Vale. Jack colgando del pañuelo de la cabeza es un pico marlín, Ah, hecho de sí. hueso de espinilla de ciervo. Lo usaban los marineros para zurcir las velas o repararlas, para separar los cables y aparejos del barco, deshacer nudos. Y la mancha roja que tiene Jack en la mejilla es una pequeña broma interna entre Johnny Depp y el equipo de maquillaje de la saga, pues lo inventaron para el personaje de Jack. Es una llaga de sífilis, una enfermedad de Ah. transmisión sexual que Jack contrajo por andar siempre con tantas señoritas de compañía. Pues claro. Líder tiene accidente. This is the day that you almost caught Captain Jack Sparrow. Joder, esto sí es cine. Jack huyendo hace uso de sus habilidades del circo, y mientras huye podemos ver que corre y se mueve muy raro, ¿verdad? Mucha gente piensa que siempre está borracho, pero no. Eso es típico en los marineros que pasan mucho tiempo en el mar. En plan, que... ¿Cómo se dice? Piernas de marinero o algo así se llama. Que es básicamente que están tan acostumbrados a hacer el vaivén de las olas dentro de lo que es el barco, que luego cuando están en tierra firme, pues se mueven como un borracho, básicamente. Siempre. Lo que le pasa es que Jack tiene el síndrome de piernas de mar. Eso, como piernas muchos de otros mar. marineros. Siempre que lo vemos caminar por tierra, camina como un borracho. Pero si lo vemos caminar por la cubierta de un barco, camina recto como una flecha. Eso es porque Jack ha Hay veces pasado que tanto sí, tiempo hay veces en que alta no, mar que no se marea en ningún barco ni pierde el equilibrio, porque su cerebro, oído interno y cuerpo ya se han adaptado al vaivén del navío sobre el mar, pero no está acostumbrado a caminar sobre el suelo. Piernas No de se mar. mueve. Por eso Ujú. parece un borracho, porque su cuerpo inconscientemente se mueve para compensar el vaivén de las olas. Y disparan a Jack mientras corre, aunque haya civiles de por medio. Jack Sí. se esconde en la herrería y el cartel reza J. Brown. John Brown es el borracho maestro herrero de Will. Jack rompe sus molestas esposas con algo de física y un burro para encontrarse ahora con Will. You seem somewhat familiar. Have I threatened you before? Will le resulta familiar a Jack porque se parece a su padre, Bill el Botas, de joven, cuando aún era compañero de aventuras de Jack. Obvio. Al fondo vemos unas extrañas
extrañas máscaras. Estas son máscaras de tortura de la Inquisición para los piratas y criminales. ¿Veis? Se solía hacer caminar con estas máscaras a los castigados para avergonzarles delante de toda la ciudad. Lo he dicho yo Sí, antes. Will forjaba también instrumentos de tortura para los británicos, pues para él los piratas son lo peor. Will es bueno con la espada. Al fin y al cabo pasa horas practicando con las que forja, pero Jack le dice esto del juego de pies para que Will no se dé cuenta de cómo Jack no quiere pelear, solo despistarle. Cambia de lado a posta y gira a su alrededor para tener la puerta detrás de él y poder llegar hasta ella para huir. Aquí Will le lanza la espada a Jack para impedir que escape y entregarle a la justicia. Pero al final de esta película es Will quien lanza de nuevo una espada, pero esta vez para salvar a Jack de la horca y que pueda escapar. El burrito reacciona al hierro, al rojo vivo, por el daño que le ha hecho Jack antes para que se mueva. Justo aquí se puede ver en la muñeca el tatuaje que Orlando Bloom se hizo tras el rodaje del sí, Señor de los claro. Anillos, pues él hacía de Legolas. Significa 9 en élfico, en honor a los 9 miembros que conformaban la Comunidad del Anillo. Y Piratas del Caribe es de 2003, justo el año en el que salió El Retorno del Rey, así que es el Legolas pirata. Esto es El lo que Legolas adoro de estas pirata. pelis. Las coreografías de espadas, las peleas, la acción y cómo usaban el ingenio y el entorno para hacer todo un espectáculo circense. Hoy en día es todo CGI, un fondo Sí. verde, no hay interacción con nada, todo es falso. Ya no hacen pelis así, pero aunque Will es Tal bueno, cual. se nota que es demasiado inocente. Jack juega sucio y tiene más experiencia, es un pirata, y Will será su discípulo en eso. Exacto, esa última bala la reserva para Barbosa y no la usará hasta el final de la peli. Y de nuevo el herrero se lleva el mérito de todo. Este gag de los presos tratando de atraer al perro con las llaves es una de las escenas más míticas que hay representadas en la atracción de Piratas del Caribe en Disneyland. Lo Bueno, que calienta a la criada también. es un calentador de cama que se pone en los pies para evitar que esté fría cuando Elizabeth se vaya a meter en ella. Yes, it was terrifying. Lo que ha pasado hoy con Jack De hecho, no se solía utilizar con la otra persona ya metida en la cama. Se suele utilizar para calentar la cama. Hay riesgo de incendio, por lo tanto hay que usarlo y estar vigilándolo. A ver, puede que en este caso fuese uno más moderno y no fuese a quemar la cama, pero que yo sepa, se usaba así. Se calentaba la cama con eso y luego se retiraba cuando la otra persona se metía. Perdón. seguramente sea lo más emocionante que ha vivido Elizabeth desde que conoció a Will. No le pega a esta vida de la nobleza, ni de reglas. No es lo que ella desea. Por eso le atraen tanto los piratas. Pero llega la Perla Negra. Exacto. Hace 10 años Barbosa echó a Jack de su barco y desde entonces este intenta recuperarlo. Los piratas arrasan Port Royal, como en la atracción de Disney, y llegan hasta la mansión del gobernador donde está Elizabeth. According to the code of the Brethren set down. La Corte de los Hermanos es el concilio de piratas que convocan en la tercera peli. En el primero de ellos se decidió encerrar a la diosa Calipso en una forma humana, a quien conocemos en la tercera peli. Y Elizabeth sabe tanto de piratas porque siempre han sido su fascinación oculta desde niña. Seguramente lo leyó a escondidas en libros o el propio señor Gibbs se lo contó. Más sabotaje, pillaje y pura comedia. Pero Jack no experimentó Si la está haciendo maldición tantos porque lo spoilers, abandonaron en ¿qué va a una decir en isla las poco siguientes después de pelis? descubrir la isla y el tesoro. Luego Bill el Botas robó la pieza de oro que le envió a Will, condenándolo solo a ellos, así que en su mala suerte lo libró de sufrir esta maldición. Un castigo para quienes se amotinaron y siguieron a Barbosa. La luna se oculta de nuevo, una pista de que esta revela la verdadera naturaleza de los piratas de la Perla Negra, porque en la celda de Jack justo entraba la luna por la ventana. Oh, y el mascarón de proa de la perla es la muchacha malvada, o la Wicked Wench, un guiño al barco que fue originalmente y sobre el que se pueden ver aún las marcas del fuego que lo calcinó. Here to negotiate. El patriarcado. El Madre negro mía. es Bosun, la mano derecha de Barbosa en esta película, pero que no vuelve a salir en las demás pelis. But because you're black. Elizabeth se queda rayada porque los piratas piensan que ella es la hija de Bill el Botas, ya que Barbosa mandó a Bill al fondo del mar y se la lleva. A la mañana siguiente, tras Will, al fondo vemos a una hija y su madre llorando la muerte de su esposo. En el puerto, al fondo, se pueden ver a
aún los barcos de los ingleses destrozados Hecho mierda, a causa de la perla. En la cárcel, Jack ha roto el hueso del perrito y lo está intentando usar como ganzúa para abrir la puerta de la celda. Nunca digas nunca. Will acaba siendo el nuevo holandés errante al final de esta trilogía. Jack decide ayudar a Will cuando este sabe... El que nuevo se va a holandés, matar. no, el nuevo Con capitán. él tendrá del la sangre holandés. que necesita para acabar con la maldición de la perla negra. Lo que hace Will de usar el banco para hacer palanca y abrir la celda, lo hará Jack otra vez en la tercera peli para escapar ¡Spoilers! de la celda del holandés errante, ya que lo aprende de Will aquí. Cuando se infiltran bajo el agua, Jack lleva su querida pistola sobre el hombro pegada al pecho boca abajo. En Lo esta hace para escena, evitar que en esa escena, la de el bote, no sé yo si... O sea, sí que se crea una burbuja de aire, pero no sé yo si está el bote tan bien como para poder hacer esto. No sé. Además, ¿cómo se meterían para crear la burbuja? Porque si se meten poco a poco, el agua entra. Complicado. lleva su querida pistola sobre el hombro pegada al pecho boca abajo. Lo hace para evitar que la pólvora se moje y se estropee, impidiéndole disparar esa Aunque última luego bala sí se le reservada moja. para Barbosa. Y la caja que pisa Will es para atrapar moluscos. ¡Ey! Es el niño que vimos al comienzo en el puerto pescando. Y esa misma caja que pisa, junto con la cuerda, cangrejos. es la que usarán ahora para trepar al Dauntless, el barco del comienzo donde Will conoció a Elizabeth. This ship cannot be crewed by two men. Claro que no. Jack solo quiere atraerles. Los ingleses piensan que son nefastos piratas porque pueden ver cómo Will y Jack no pueden ni arriar las velas o dirigir el barco. Piensan que son inútiles. Pero el barco que quiere Jack es el Interceptor, el único navío capaz de tener alguna oportunidad de alcanzar a la Perla Negra en velocidad. Por eso cambian de barco, porque ya se lo han dejado preparadito los ingleses para poder navegar ellos dos solos. Y Claro. a ellos les dejan el Dauntless, el barco sin preparar para que no puedan ni seguirles. That's got to be the best pirate I've ever seen. Vaya que sí lo es. Llegan hasta Tortuga, isla haitiana que existió y que era el paraíso de los piratas que retrata la película. Pero cada rincón de esta secuencia esconde un guiño a Puerto Dorado, la isla que sale en la atracción de Piratas del Caribe y que aquí podemos ver. A los piratas que disparan sus armas, la mujer que deja que uno le mire bajo la falda. Scarlett es la pelirroja de la atracción, el que bebe ron sobre un barril lleno de agujeros, y hasta el señor Gibbs durmiendo con los cerdos también está en la atracción. La Perla Negra lleva consigo arrastrando siempre esa maldita niebla, la misma que rodea la isla de Muerta. No solo hace que sus presas no sepan por dónde va a venir, sino que tampoco la ven huir. Por eso ningún barco ha logrado nunca darle caza o hacerle frente. Preparan todo un banquete para Elizabeth, pues la bodega del barco está llena, ya que ellos no pueden comer ni beber nada, porque no les alimenta. Están malditos, y Barbosa no prueba ni un solo bocado de nada que hay sobre la mesa. Solo hay que ver cómo mira a Elizabeth, como se si pone verla tocachondo, comer sí. lo alimentase. Porque anhela sentir el sabor de la comida o el vino. Y es todo un pro, porque mira cómo sirve la copa de vino mientras el vaivén del navío hace que la Puto copa crack. se deslice sobre Ya la ves. mesa. Blancanieves referencia. Barbosa le cuenta a Total. Elizabeth el lore del oro azteca. Resulta que durante la conquista de América, los aztecas le ofrecieron a Cortés un arca con 882 piezas de oro, para que Cortés y sus ejércitos se retirasen y por fin dejasen de masacrar a los pueblos aztecas. Pero Cortés sabía que si eran capaces de darles todo ese oro, es que había mucho más. E incluso se cree Obvio. que este oro salió de la ciudad del Dorado. Así que los españoles hicieron lo de siempre, robar el oro. En realidad, os digo, Cortés cuando llegó y creó su consulado y todo esto, la corona española no quiso pagarle lo que en el contrato pusieron que tenía que pagarle. Entonces, Cortés se negó al nuevo acuerdo que le envió la corona española y se independizó de España, ¿no? ¿Qué ocurre? Que construyó un consulado que se mantenía por sí mismo. Tenía un montón de agricultura, ganadería, tenía un montón de oro, tenía un montón de recursos. Puso a personas indígenas como oficiales, celebró bodas para unir tanto a los católicos como a los indígenas. Y al final, la corona española hasta envió asesinos
que no consiguieron nada. Y tuvieron que volver al tratado inicial que hicieron con Cortés. Pero vamos, muy curiosa esa historia. Perdón, continuamos. Los dioses paganos se mencionan por primera vez aquí en la saga. Una de ellas es Calipso, la diosa de los mares, la tía Dalma en la 2. Hasta hicieron que la comida de la mesa, los platos y todo se mueva con el vaivén del barco. Tampoco pueden ponerla ni sentir placer. Es la maldición del virgen. Y el puto mono de Barbosa muerde la moneda cuando se la da para ver si es de verdad. ¡Qué gitano! Sí, a Barbosa le encantan las manzanas. Manzana, en serio, manzana. Por eso cuando muere al final de la película vemos cómo se le cae una. Siempre llevaba una encima ya que quería probar una cuando rompiesen la maldición, para por fin saborear algo. Por eso al final de la segunda peli, cuando reaparece, está comiéndose la manzana que Jack al matarle no le dejó saborear. Elizabeth le clava el cuchillo a Barbosa en el pecho, pero no vemos brotar sangre ni que éste se queje de dolor, porque tampoco pueden sentirlo. Están vacíos, muertos en vida por toda la eternidad. Estoy vacío, hueco. Al salir fuera, la luna revela su verdadera forma, y eso que el CGI es de 2003. Simplemente muy bueno. cine. Y vemos que dos piratas tocan un acordeón y un violín. El pirata contra el que lucha Elizabeth con el timón es el mismo que Will creyó haber matado con el cartel que caía de la tienda en Port Royal. La aguerrida tripulación de valientes que ha reunido el señor Gibbs son almas que ya no quieren vivir, o piratas desesperados por algo de dinero que puedan partir en una misión suicida. You stole my boat. El bote del comienzo. Y la brújula de Jack apunta hacia lo que más desea, la Perla Negra. Por eso puede encontrar la Isla de Muerta siempre. Él ya estuvo allí. Vemos que en la popa de la Perla Negra hay dos estatuas de Tritón, el hijo de Poseidón, el mensajero de los mares y el encargado de calmar las aguas o provocar terribles tormentas. Así que muchos barcos, en el siglo XVIII, tenían su imagen para que el dios calmase las turbulentas aguas durante una tormenta. El cementerio de barcos que vemos es de todos los navíos que trataron de llegar a la Isla de Muerta en busca del oro de Cortés y fracasaron. Un viejo proverbio pirata que se usaba para justificar el asesinato de algún testigo que hubiese visto algún crimen perpetrado por un pirata, y el título de la quinta peli de la saga. Jack Sparrow, Jack Sparrow, Jack Sparrow. El señor Gibbs le cuenta lo del motín a Will, y sí, el abandono en una isla desierta era un castigo bastante común entre piratas, pero la tripulación se amotinó porque Jack era muy distinto a los demás capitanes piratas. Mientras que otros buscaban oro, riqueza, mujeres y vino, Jack se embarcaba en aventuras en busca de leyendas y mitos, cosas intangibles o que ni siquiera sabían que existían. Era simplemente excéntrico, libertad. metía a toda la tripulación en sus líos que muchas veces los hacía acabar con las manos vacías. Esto mermó mucho los ánimos de la tripulación y melló más aún la confianza de los demás en Jack como capitán, mientras que Barbosa les prometió todo el oro, las mujeres y la bebida que quisieran. Vamos a poder volar, las putas van a ser más baratas, nos va a crecer la... Para Jack, su mayor tesoro es la mar, la libertad y partir en busca de lo desconocido. Barbosa es un capitán más tradicional y avaricioso, pero esa codicia que acumularon con Jack como capitán fue la perdición de todo al ver el oro azteca. La sala del tesoro de la Isla de Muerta se inspiró en la sala del tesoro de la atracción del parque de Disneyland en Orlando, pero el arca de piedra de Cortés tiene grabado al dios Wiracocha, pues lleva un bastón en cada mano. Wiracocha es una de las deidades más poderosas e importantes para los incas, ya que fue el creador de todas las cosas, incluyendo el sol y la luna, que revela la auténtica forma de quienes sufren la maldición de este oro. Todos los tesoros que vemos aquí son los que Barbosa y su tripulación han ido acumulando y saqueando durante todos estos años, guardándolos aquí a la espera de poder usarlos y gastarlos cuando al fin rompan la maldición. Y el esqueleto que ve ahora Will en la cueva, con un cangrejo y una espada clavada en la espalda, es el mismo que hay también en la atracción. Imagina tener que buscar las 882 piezas de oro que te gastaste en p***as y vino, por todo el Caribe y por parte de todo el mundo. Normal que hayan tardado años en reunir todo. Pero ¿por qué necesitan solo la sangre de Bill el Botas? Porque fue el primero de la tripulación que robó una pieza del tesoro de Cortés, maldiciendo así a todos sin que ellos lo supieran antes, claro. A ver, yo creo que es no porque sea el primero, sino porque cada uno que ha sacado una moneda tiene que devolverla con un pago, con su sangre, ¿no? Y es el único que sacó una moneda y no hizo el pago. Yo es lo que creo, porque
cuando Jack roba una y la vuelve a meter, se corta primero. Yo creo que es por eso. Por eso su sangre o la de su descendencia pueden romper la maldición, porque es él quien robó a los dioses paganos. No matan a Elizabeth aquí porque solo necesitan unas gotas, pero aparte, una vez rota la maldición, seguramente toda la tripulación quisiera desquitarse con ella, que llevan sin trabajar más de 10 años. A Barbossa le vuelve el karma, pues su propia tripulación se intenta amotinar ahora contra él, tal y como hicieron con Jack. Existía el concepto de parlamento entre piratas, sí, pero no existía algo así como un código de piratas como tal. Pues al fin y al cabo eran rufianes que se traicionaban muchas veces entre ellos mismos por un par de monedas. Vemos ahora la hilera de remos que ha dejado Will en el mar al robarlos. En todas las tripulaciones vemos siempre algún asiático o algún... Tiene sentido que haya variedad de razas, pues muchos esclavos que lograban huir de la Compañía de las Indias y la trata de esclavos se convertían a la piratería. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. En la Perla, Jack habla con Barbossa y se come una de sus manzanas en su cara. Pone sus pies en la mesa, está diciendo con su lenguaje corporal que este barco es suyo. Y encima disfruta de la manzana en su cara en plan, ¡qué rica! Manzana, en serio, manzana. Por eso Barbossa luego la tira enfurecido. El mono sale corriendo a su puesto en cuanto llega el primero de a bordo, pues es otro grumete más del barco. Y aunque el Interceptor está arrojando toda su carga para el mono se llamaba Jack, es el barco más veloz de toda la marina inglesa, la Perla ya le está alcanzando. Cuando cargan los cañones, el enano calvito mete la petaca de Gibbs dentro, y al dispararla, esta llega hasta la celda de Jack en la Perla, pero está vacía. Pueden verse clavados por la Perla negra los cubiertos y tenedores que han usado como metralla. Las dos bolas de cañón con una cadena es un tipo de munición especial llamado tiro en cadena. Se usaba para alcanzar el mástil o los aparejos del barco rival e inutilizarlo por completo. Por eso ahora disparan y rompen el mástil del Interceptor. Y el pequeño cañón que vemos que usan es un pedrero o cañón giratorio. Eran de menor calibre y solo se usaban durante los abordajes, como ahora. Y Jack persigue al mono de Barbossa con su medallón, moviéndose como un simio también. El castigo de hacer andar por la plancha a Elizabeth para caer al mar era un castigo muy raro de ver entre los piratas. Sí, generalmente se hacía o bien contra un rival con cierto nombre, ¿no? O cuando amotinaban al capitán, ¿no? Es lo más normal. Pero para civiles o así, como mucho les torturaban para saber las posiciones de barcos enemigos, o a lo máximo, yo que sé, si tienen cierta humanidad, pues le acercan a una isla, a un islote desierto y le dejan ahí. Lo de la tabla, muy pocas veces, muy pocas veces. Y ya os digo, es más para reírse de él antes de que muera. Entonces, generalmente era algo muy personal que se tenía, ya fuese un capitán muy malo que tuvieron y se han amotinado, o bien un rival que ya sea de la armada inglesa o de cualquier otra armada, un corsario español, que esto era muy normal, que los españoles licenciaban a piratas para que luchasen por la marina española. Entonces, pues eso, ¿no? En plan, por Judas. Ataba a la víctima y se le hacía saltar al mar para morir ahogados o devorados por los tiburones. Pero los piratas no se andaban con tanta tortura psicológica ni paseo. Era raro de ver, preferían matarte y punto. Jack les pide su pistola para que le devuelvan sus pertenencias y con ellas la brújula que señala lo que quiere. Jack cuenta que la primera vez que escapó de esta isla desierta fue porque unos traficantes de alcohol volvieron a este escondite de ron que guardaban en la isla, que Jack encontró y ellos lo rescataron. Pero las telarañas dan fe de que hace mucho tiempo que ya no pasan por aquí. Las leyes contra la piratería se han endurecido mucho más. Seguramente los traficantes fueron ejecutados por los ingleses o están en el fondo. Hay cosas que no cambian, macho. Sí, las leyes se endurecen. Los españoles fueron los primeros en llegar. Y se modifican para jodernos cada vez más. Al brindar, se puede ver perfectamente que Elizabeth está fingiendo beber porque el alcohol no llega ni a sus labios ni a tocar el cuello de la botella. Elizabeth lo emborracha para quemar todo el ron y hacer una columna de humo enorme para que los puedan encontrar, pero casi quema media isla.
Los piratas adoran tanto el ron porque era la bebida más barata del Caribe. Era un bien valioso. Ayudaba a mantener la calidad del agua potable a bordo en viajes largos si se mezclaba con esta, creando así también el famoso grog. Así que es normal que a Jack le duela tanto ver a Correcto, pero es así como Norrington los encuentra y Elizabeth le promete que se casará con él si los ayudan a rescatar a Will. ¡Por favor, amigo! ¡Te chuparé el En las celdas de la Perla vemos a Pintel y Ragetti fregando porque están siendo castigados aún por haberse confundido al haber secuestrado a Elizabeth en lugar de a Will al comienzo de la peli. Son los piratas secundarios más míticos de la saga. Sí. En la segunda peli conoceremos a Bill el Botas y cómo este hizo un trato con Davy Jones para sobrevivir. Pero el cofre de Davy Jones para cualquier pirata era el inframundo que había en el fondo marino, el infierno eterno al que iban las almas condenadas que morían en alta mar, pues Davy Jones era el encargado de llevar esas almas hasta el otro mundo. Algo así como Caronte, el barquero de la Estigia de la mitología griega, pero con piratas. Barbosa acepta no levantar la maldición aún para matar a los ingleses y hacerse con el otro barco, el Interceptor. De nuevo, la codicia es su perdición. Will se da cuenta de que Jack se esconde una pieza de oro de Cortés en la mano y decide seguirle el rollo. Curiosamente es en la cuarta película que vemos a Barbosa bajo ese título. Que dejes de hacer spoilers. Cuando la tripulación maldita camina bajo el fondo del mar, podemos ver cómo a la sombra de la quilla del barco conservan su aspecto humano. Pero al pasar por debajo y salir a la luz de la luna, esta vuelve a mostrarlos bajo el agua como no muertos. Esta cosa es real, hijo. Pero se refiere a cómo los griegos se escondieron en el caballo de madera para hacer creer a los troyanos que se habían rendido, asaltando así la ciudad de noche desde dentro. Lo que coge Jack en la cueva es un ídolo de la fertilidad de alguna tribu del Caribe que Barbosa robó. En la bodega de la Perla, un par de piratas se preparan ya ante un banquete para decidir qué es lo primero que comerán una vez rompan la maldición. Y al sacar la cabeza por la ventana, cuando les da la luna, son esqueletos de nuevo. Al subir a bordo, Ragetti lleva la pistola en el escote para evitar que se moje, como hacía Jack bajo la barca al comienzo, y Pintel también lleva metida la suya en las costillas, como esqueleto. En la cueva, Barbosa cree haber matado a Jack, pero este ahora también está maldito por haber robado una pieza de oro de Cortés. Y mientras pelean, los agujeros naturales del techo de la cueva, por los que se cuela la luz de la luna, va alterando el aspecto de Jack y Barbosa cuando pasan justo por ellos, alternando entre su aspecto humano y esqueleto cada vez que salen o entran de cada haz de luz. El pirata que usa bombas siempre va dejando detrás de sí un pequeño rastro de humo, y vemos una estatua de oro de un Buda, demostrando que Barbosa ha saqueado botines por todo el vasto mundo, no solo por el Caribe. Por eso en la tercera peli, él es el navegante, porque conoce cada maldito océano de este mundo y sus rincones. Y aunque es solo un esqueleto, Barbosa sangra, pues vemos algo de sangre en la punta del alfanje de Jack tras clavárselo a Barbosa en el pecho antes. Cuando le mete la bomba en las costillas al tío de las bombas, podemos ver cómo le sale el humo desde dentro de la boca a punto de reventar. Jack aprovecha la confusión de la explosión para cortarse la mano con el medallón aún aferrado, ya que él robó otra pieza del oro azteca antes, cuando estaba ya completo el arca, y se la lanza a Will, que también se corta para romper la maldición con la sangre de su padre, que fue el primero que robó el oro de Cortés a los dioses paganos. Y Jack justo usa su último disparo con Barbosa. Como Baldur. Cuando por fin Barbosa sentía algo, muere. No le da tiempo a probar su manzana. El brazo contra el que luchaba el gobernador ahora es un brazo humano cortado. Y con la maldición rota, todos los piratas se rinden. Will sigue siendo un virgen que no sabe hablar con las mujeres y a Jack le deja su tripulación tirada, por ahora. Lo que nos lleva a la ejecución pública de Jack en Port Royal, donde aparece el loro del señor Cotton, que es la señal para rescatar a Jack, y Will parece un puto mosquetero, que salva ahora a Jack lanzando su espada. Y Elizabeth finge quedarse sin aire, como al comienzo, para distraer a todos. Justo aquí se pueden ver las lentillas que llevaba Johnny Depp para hacer de Jack Sparrow. No son de color, son lentillas que hacían de gafas de sol para poder actuar sin tener que preocuparse de que el sol del Caribe lo deslumbrase en cada toma. O le quemase las retinas, pero sí. Jack cae al vacío y viene su tripulación a rescatarle mientras un derrotado Comodoro Norrington deja ser feliz a Elizabeth. Will, ese personaje que tanto asco sentía por los piratas, acaba convertido en uno de ellos, pues lo lleva en la sangre. Este es mi don, mi maldición. Ambos se besan mientras el padre de Elizabeth los mira, pues en el fondo solo quiere ver feliz a su hija. Jack recupera al fin la perla negra, y al dar órdenes de nuevo, vemos en una esquina a un miembro del equipo de rodaje en el plano. ¿Qué? Yo no me doy ¡Ha cuenta. dicho el pero! ¡Apresadle! Siempre recordaréis este día como el día en el que casi capturáis al capitán J. Gulen. Digo, al capitán Jack Sparrow. Dale a like si quieres que haga el vídeo de la segunda peli, o es que acaso ¿Te da miedo?
puedo morir. Y suscríbete para 100 años de cine en el canal de J. Gulen, porque los vídeos de agosto son... Somos tú y yo, amigo. Siempre. Ok. Ah, mira. Bueno, ha molado bastante. Ha servido de mucho los años de la carrera de historia. Bueno, la verdad es que ha estado muy bien. Sigo creyendo que el hacerse spoilers de las siguientes películas es un poquito error. Más que nada porque se está poniendo piedras en el camino. Porque para las siguientes, ¿qué va a hacer? ¿Repetirse lo que ya ha dicho en estos? No sé, a ver, me imagino que sí, ¿no? También es cierto que no nos da 30 curiosidades, sino que en realidad nos da bastantes más. En fin, gente, os voy a dejar en la caja de comentarios el enlace al vídeo original para que lo podáis ver tranquilamente y también el enlace al canal principal y seguramente al secundario, no estoy muy seguro. No, solo al principal. El secundario lo pondré cuando haga la reacción al vídeo de God of War, que para mí va a ser ya mismo. Y nada, ya os lo pondré en el enlace. Sin más, nos vamos, pero volveremos en la próxima fricada, gente. Dejad en los comentarios lo que queráis, siempre con respeto. Recordad que os subo vídeo de manera regular, de manera así regular. O sea, hay veces que hay hasta más vídeos. Y también recordad que subimos de todo, ya sea reacciones, ya sea friki reviews, ya sea recomendando canales, ya sea gameplays, sobre todo gameplays. Y eso. Nos vemos en la próxima fricada. Chaito, gente.